Bienvenidos al Linux 1, capítulo 5, manipulación de archivos. Para tener una idea general, todo en Linux, todo se considera archivo, ya sea un hardware, un driver de hardware, un dispositivo o lo que ustedes se imaginan. Linux lo toma como un archivo, solamente que tiene algunas, vamos a decirle, alguna función específica. Un archivo puede ser una memoria, puede ser un directorio, puede ser hardware, como les mencioné, son cualquier cosa. Y nosotros lo que debemos saber es cómo identificar qué tipo de archivo es. Si es un tipo de archivo del tipo directorio, si es un tipo de archivo del tipo driver, de un tipo de vamos a decirle, enlace simbólico, porque también es un tipo de archivo eso, y con el comando generalmente con el comando ls es lo que vamos a poder listar los archivos o los directorios, vamos a decirle, y con algunas opciones del comando podemos mostrar sus propiedades, y esas propiedades es la que a nosotros nos sirve para determinar qué tipo de archivo es el file o el documento que estamos viendo, o sea, para determinar. Entonces, pueden usar el CP para listar los archivos, el LS, digamos, el CP es para copiar, el MB, vamos a ver que es para mover o renombrar archivos, y el RM para eliminar los archivos. Todos estos comandos tienen algunas opciones, en algunos casos hay que tener mucho cuidado con estos comandos porque en algunos casos puede sobreescribir algún documento que nosotros estamos usando. Entonces hay que tener cuidado con los comandos SP y MB en específico. Y RM es eliminar. Una vez que eliminamos un archivo se pierde del sistema, vamos a decirle. No hay una papelera de reciclaje, entonces tienen que tener en cuenta eso. Los permisos de archivos en Linux, fundamentalmente la gestión de archivos afecta a comandos claves, determina el nivel de acceso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un comando que queremos ejecutar y dependiendo si tenemos el permiso como usuario root para ejecutar o como usuario, vamos a decirle, con usuario con propiedades de ejecutar el comando, pero también tenemos que ver si el comando está, vamos a decir, con los permisos adecuados para que él se ejecute. Ya sea que ustedes estén como root, pero el comando está en modo solo lectura, vamos a decirle, no está en su modo en modo de ejecución, no hay forma de que el comando se ejecute, o si es un script o si es un script, sí, los scripts son los que usualmente también se tienen que tener propiedad de ejecución. Y existen tres tipos de permisos en Linux: lectura, escritura y ejecución. Y estos tres permisos se dividen en otros tres grupos, que va a ser los permisos del usuario, del dueño del documento, los permisos del grupo propietario del archivo y otros. Esos tres son los otros, la subdivisión otra vez. Por eso cuando hacemos un ls-l nos muestra rwx, rwx, rwx en una línea cuando hacemos un ls-l. Entonces eso nos está mostrando los permisos que tienen asignado a ese directorio. Un archivo, para que uno pueda leer un archivo, tiene que tener el permiso de lectura. Y para acceder a un directorio o para poder listar el contenido de un directorio, uno tiene que tener permiso de escritura, de lectura, perdón. Por ejemplo, si uno le pone solamente permiso de escritura a un directorio, por más que quiera acceder después, no va a poder porque necesita la lectura para poder listar y ver el contenido de lo que hay ahí.
lo que te permite la escritura va a ser, básicamente te permite, si es un archivo, te permite escribir, modificar y eliminar. En un directorio es exactamente lo mismo. Te permite agregar, eliminar o crear un nuevo directorio dentro del directorio superior. Vamos a ponerle que tenés de tu home, dentro de tu home tenés una carpeta ya que se llama documentos, que ya está dentro de tu, ya se crea automáticamente, vamos a decirlo, y dentro de esa carpeta documentos ustedes van a poder, con su usuario en cuestión, van a poder crear otros documentos ahí. Pero si por ahí se da la casualidad que tienen que crear alguna carpeta en otro directorio porque van a tener que usar de forma colaborativa con otros usuarios, entonces a esa carpeta todos los que van a acceder a trabajar en ella van a tener que necesitar permisos de lectura y escritura para poder trabajar en esa carpeta. Y la carpeta y el permiso de ejecución en un archivo permite ejecutarlo como un proceso. Por ejemplo, tenemos un script, necesitamos que ese script se ejecute. Entonces, tiene que tener el permiso de ejecución. Y en un directorio se permite usar el CD para acceder a ese directorio. Usualmente los directorios tienen permisos de... El dueño tiene todos los permisos, el grupo tiene permiso de lectura y ejecución, y otros usualmente tienen permiso de lectura y ejecución también. Pero cuando se trata de documentos, vamos a decirle, de carácter crítico o que no todos puedan ver, solamente el dueño y el grupo tienen que tener acceso y otros no tienen que tener acceso. Entonces ese otro no va a poder acceder a ese directorio. Bueno, para listar los archivos existe el comando ls, que es el que ya vimos cómo listar, vimos cómo se hace el comando. El comando puede listar, ejecutando solamente ls, uno puede listar todo lo que es el directorio actual. Le puede pasar opciones y parámetros que modifican su forma de ejecución. Las opciones son las que modifican la forma de presentar la información y los argumentos son los directorios o el archivo que queremos que nos liste. En este caso, en el primer ejemplo, simplemente hizo un ls sin hacer ningún tipo de opciones ni argumentos. En este caso solamente hizo ls y lo que le listó fue todo lo que hay dentro del home. Entonces, después, en el siguiente ejemplo, vamos a decir, ejecutó el mismo comando ls, pero en este caso le pasó un punto. Le pasó el directorio document y el directorio /ucr/locals. Lo que ocurre acá. El punto significa el directorio actual. En realidad, sin pasar ningún parámetro, o sea, cuando uno necesita que te liste el directorio donde uno está contenido, tiene que hacer referencia con el punto. El punto hace referencia al directorio que uno está actualmente. Cuando uno realiza después, la siguiente salida que le pasó, que desplegó el comando fue el /ucr/locals, donde ahí desplegó el contenido del directorio que me aparece ahí. Y por último, el directorio documents, que está dentro de su directorio actual, y por eso solamente le aparece así, O sea, esta es una referencia a una forma de acceder de tipo relativa, vamos a decirle, una ruta relativa es esto. Y esto es una ruta absoluta porque se incluye la barra y toda la ruta del directorio. Y lo que hace es acá aparecer listar los directorios que están dentro de Documents. Como ven, ustedes pueden pasar 3, 4, hasta la cantidad que ustedes quieran de directorio que quiera que le liste el ls. Esto sirve para ver los documentos. Acá nosotros vemos que hay documentos, pero ¿qué permiso tiene?
quién es el dueño. En teoría, si está dentro del home de sysadmin, sysadmin debería ser el dueño de estos documentos, de todo esto que está acá. Porque no le va a servir de nada tener un documento que él no pueda abrir dentro de su home. Acá para ver los archivos ocultos, nuevamente explotando el LS, y ahora ya vemos una opción. El uso del menú A incluye los directorios ocultos. Que tengamos en cuenta, nuevamente, el punto hace referencia al directorio actual donde estamos. Y el directorio actual donde estamos es el home. ¿Cómo sé que es el home? Por este signo del acento circunflejo que me indica que estoy en el home. Esto se usa para no escribir todo lo que sería /home /sysadmin en este caso. Este es un acceso, un enlace, vamos a decirlo, un acceso directo a eso. Los dos puntos significan el directorio superior. O sea, si yo hago un CD, cuando yo hago un CD, hago CD espacio dos puntos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy ejecutando el CD para que salga al directorio superior, para que vaya a una carpeta, a un directorio arriba. Eso es lo que significa esto. Si yo hago un ls dos puntos, tendría que darme la posibilidad de escribir una barra y me va a listar todos los directorios que estén en la ruta superior. Así también se hace referencia a una ruta relativa, cuando uno no está muy, vamos a decirle, en un subdirectorio muy abajo y quiere subir hacia arriba, puede hacer, por ejemplo, un ls dos puntos barra, barra, y hasta llegar al directorio que quiera. Se puede hacer, no es poco práctico para mí en ese caso cuando tenés que hacer más de subir tres directorios arriba, lo que conviene más es un ls barra una ruta absoluta que va a ser un poco más corto, vamos a decir, el trabajo. Después, los archivos que empiezan con punto nombre es un archivo oculto. Punto caché es un archivo oculto, por más que sea un directorio. Por tener el punto ya es un directorio oculto. Y estos son documentos ocultos al usuario. Porque en este documento, por lo general, existen configuraciones del entorno del usuario, donde él puede, o sea, si el usuario o nosotros queremos editar, podemos editar y agregarle, por ejemplo, para que tenga un alias a un comando, o si el usuario es muy torpe y de repente elimina cada cierto tiempo todos sus archivos y siempre está pidiendo que se restaure un backup, entonces lo que se puede hacer es un alias al comando rm que haga un "-i". Entonces, cada vez que él ejecute el comando rm, no le va a eliminar el archivo, le va a preguntar si está seguro si quiere eliminar, porque el comando rm por configuración usual en Linux, en algunos Linux, no pide confirmación. En otros Linux sí ya pusieron ya eso, en otras distribuciones de Linux, vamos a decirlo, ya pusieron ya el "-rm-i" como un alias para que usuarios inexpertos no caigan en eliminar algo y después tratar de buscar ese documento porque eliminaron accidentalmente, vamos a decirlo. Bueno, una vez que se elimina ya desaparece del archivo, no hay papelera de reciclaje como les dije al principio. Y el ls-a mayúscula lo que hace es nos muestra estos dos archivos, estos dos directorios, vamos a decirle. Nos muestra los dos el punto y el dos puntos. Solamente muestra los archivos ocultos del sistema con los directorios actuales, y si hay archivos, mostraría archivos. Esa es la forma correcta de ver y de listar los archivos ocultos con el comando ls de un directorio en cuestión. Algunas ocasiones esta opción ls menos la L lista todo, lista en forma de columna y lista los permisos del usuario. Vamos a ir viendo más adelante lo que significa esto.
esto de acá. Esto tiene su significado. Cada columna se divide esto en columnas y tiene un significado. En este caso lo que está hablando de la opción "-d". La opción "-d" lo que hace es que el comando no te muestra el directorio, lo que hay en el directorio, sino que te muestra el directorio en sí. Bueno, por ejemplo, acá hace un "ls" -l para que liste todo, -d. Si nosotros no le incluyéramos esta d, lo que haría es, va a llegar hasta el var log y va a listar todo lo que hay del directorio. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos no es esta información de todos los otros archivos, sino que necesitamos la información de esta carpeta nomás, de este. Entonces lo que hacemos es agregar la d, y lo que va a hacer es mostrarnos solamente la información de ese directorio. Solamente la información de ese directorio. Entonces ahí nos va a aparecer todo lo que hay de. Por ahí, si no queremos ver la información de todos los directorios que están contenidos dentro del directorio /var, lo que hacemos es ponerle un asterisco acá, y eso lo que va a hacer es nos va a listar todos los directorios nomás, los directorios, no los archivos ni otra cosa que haya, solamente los archivos, los directorios /var, /log, /var, /main, /var, spool, todo lo que esté dentro ahí nos va a ir listando con una lista, vamos a decirle. Enumerar el contenido del directorio usando el comando ls. Solo se requiere permiso de lectura en el directorio. O sea, uno si tiene lectura va a poder listar lo que hay en el directorio al cual quiere listar. Por eso es que al hacer el ls en este bar lo puedo hacer, porque como sysadmin, acá, por más que sea el dueño de root y este es el grupo, otros que caen en esta categoría tienen permiso de lectura. Entonces puedo hacer el ls del usuario por ese permiso. Ahora vamos a ver cómo interpretar esta parte de los permisos. El detalle, vamos a decirle, lo primero que tenemos que identificar son el carácter que está al principio, antes de que empiece la serie de RXX. Estos caracteres usualmente nos permite identificar qué tipo de archivo o qué tipo de archivo es lo que estamos listando con el listado largo. Porque solamente vamos a ver esta opción con el ls-l. De otra forma no vamos a ver esta información. Entonces, cuando le aparece un guión, vamos a hacerle un guión, vamos a ver que es un archivo .log. Y si aparece una D, es un directorio. Pero no solamente hay estas dos opciones. Generalmente son estas dos las que aparecen más. Pero en un directorio, en un Linux, puede haber otros tipos de archivos. Como vimos en Linux, todo es archivo. Entonces, con esto tenemos lo más común, vamos a decirle. Pero existen otros que serían, por ejemplo, como vimos recién, el D, que es directorio. Un archivo que es utilizado para almacenar otros archivos. Eso es lo que simboliza el símbolo D. Con eso nosotros identificamos que es un directorio. El guión es un archivo regular. Todos los archivos que pueden ser legibles, puede ser imagen, puede ser binario, puede ser comprimido, puede ser TXT, todo eso que sea de ese tipo es lo que vamos a poder identificar con este atributo, vamos a decir, con este símbolo. Cuando vemos la L, esto es una L, es un enlace simbólico, eso quiere decir que apunta a otro archivo. Usualmente nos va a salir el nombre del archivo y una flecha a donde está apuntando realmente. Eso es lo que nos da a interpretar que esto está apuntando a esto realmente. Socket es aparece la letra S,
permite la comunicación entre procesos. Eso usualmente realmente pocas veces vamos a encontrar un archivo que es del tipo socket, pero puede darse que estemos trabajando sobre un archivo en especial y que ese archivo sea de ese tipo. El P sería una tubería, nuevamente, estos ya son, todo lo que viene de acá, para acá, son ya configuraciones que pocas veces van a ver el usuario, o por lo menos los usuarios normales, e inclusive los administradores pocas veces van a tener que trabajar sobre estos archivos. Es importante saber que existen, que por ahí de repente nos aparece un archivo que tenga una AP y no sabemos qué es. La AP es de tubería que permite hacer una comunicación entre procesos. Vamos a decirle que es un pipe, que esto es lo que nosotros conocemos como tubería en Linux. Después tenemos la B, que es la B y la C son para tipo de comunicaciones con el hardware. Uno es un archivo de bloque y otro es un archivo de carácter. Estos archivos, creo, no estoy seguro. Vamos a ver, este parece que se ve. No sé qué le pasa. Vamos a ver. ls menos l de creo que vamos a poder ver estos tipos de archivos en este directorio /dev. Acá encontramos lo que es, empezando acá tenemos ya el C, que recién vimos que es un tipo de archivo de carácter. C. Tenemos la C, la L, que hace referencia a un enlace simbólico. Por ejemplo, acá ven que está el CD-ROM y una flecha que apunta a este tipo de archivo que es un SR0. Entonces eso es un archivo simbólico. Otros, vamos a ver si vemos acá, vemos la B, que es de procesamiento, la B que era archivos de bloque. La B que es archivo de bloque. ¿Será que vamos a encontrar otro tipo? ¿Cuál es el otro? La P. La P, no, creo que en este no va a haber, pero por lo menos aquí ya encontramos todo lo que hace referencia. Este es un directorio que empieza con la D. Y después todo es CSS, D, y no, ahí está. Bueno, pero por lo menos ahí ya pudimos ver un listado de lo que... ¿Será que en este Pro... No, no hay. Creí que iba a haber ahí. Sí. No, ya la P sí es lo que no estoy encontrando, pero por lo menos vimos que se puede, que existe la C, que existe la B. Posiblemente en algún directorio específico seguramente está los archivos de tipo eh, socket y el tipo tubería, que son los dos únicos que no pude encontrar. Pero seguro que hay en algún lugar. Por eso es que no sale en la lista, quiere decir que existen. Bueno, aquí vamos a ver los permisos. Como les comenté en un momento, se divide en grupos, son 9, y esos 9 se dividen en 3 grupos otra vez. Uno que va a ser el owner, que va a representar a los 3 primeros. A la serie de estos 3 primeros pertenece lo que es el owner
Después, los tres siguientes representan al grupo del dueño, que serían de acá a acá, sería el grupo del dueño. Y después tenemos other o otros, que representan los tres últimos finales, que sería la de otros. En este caso, los permisos son lectura, escritura, ejecución. Después tenemos lo que es otra vez lectura para el grupo, escritura para el grupo que no hay y ejecución, que sí hay. Entonces, los que están en el grupo van a poder acceder al directorio, pero no van a poder modificar. Van a poder leer el contenido, acceder al contenido del directorio y no van a poder modificar. Lo que viene por other también van a poder acceder. No van a poder escribir y van a poder listar y ejecutar, leer lo que hay dentro porque tiene permiso de ejecución. Después, el siguiente, vamos a decir, la siguiente columna, vamos a dividir esto en columnas. Esta es una columna, esta es otra, acá empieza otro, este es otro, y este es otro, así. La siguiente columna, que sería la que viene acá, es el hard link count. Eso es cuántas veces se hizo de ese archivo un enlace duro. En este caso tiene un solo enlace, que sería solamente este archivo. Eso es lo que representa el 1. Si hay un 2, quiere decir que hay dos archivos con un enlace duro, vamos a decirle, haciendo referencia a este archivo. Los enlaces duros son aquellos que si eliminan uno, el otro va a seguir funcionando. Los enlaces simbólicos son lo que hace referencia a otro archivo. Si se elimina el archivo, el enlace se rompe. Una breve descripción, vamos a decir, de lo que es un enlace, diferencia entre un enlace duro y un enlace simbólico. Eso vamos a ver más adelante. Después ya vienen los otros grupos, que serían el owner, que viene después del enlace simbólico. Este es el owner, el dueño. El usuario, vamos a decirle, en este caso un syslog, que es un usuario del sistema, vamos a decirle, del grupo. Y como ven acá, el dueño no tiene ni permiso de ejecución, solamente tiene permiso de lectura y escritura, vamos a decirle, para el Chrome. Aquí creo que faltó, sí, faltó uno, que sería el grupo, que es este, que hace referencia al grupo primario del usuario. Por ejemplo, si era sysadmin, su usuario primario iba a ser sysadmin. Eso es a lo que hace referencia este otro, como esta otra columna. Provisto se toca. Bueno, después está el tamaño del archivo. Este tamaño está dado en bytes. Si uno quiere ver en un formato un poco más entendible, creo que con la opción "-h" mayúscula sale en forma, vamos a decirle, en una forma más entendible el tamaño. Después tenemos el timestamp, que es el tiempo que se creó el archivo o el tiempo que se modificó el archivo. En este caso sirve para ver si el archivo se modificó, qué día, a qué hora, pero no te va a decir quién, porque en teoría es o el dueño o el grupo primario, vamos a decirle, lo que pueden acceder a ese archivo. Todo siempre depende de quién pueda modificar. Después tenemos lo que engloba al filename, que sería estos dos. Puse estos dos porque hace referencia, por ejemplo, en este caso, es la última columna.
En este caso es el bootstrap.log, pero en algunos casos le va a aparecer así. Y esto es por ejemplo, este archivo etcgroup.conf es un enlace simbólico de lo que está en el directorio boot group.conf. Eso se le entiende como un enlace simbólico, y aquí mismo vemos que está la L minúscula. Cuando hay un enlace simbólico, usualmente tiene todos los permisos marcados. Y eso es lo que así uno puede identificar ya sea un ejecutable o si es un enlace simbólico. Y también le va a aparecer esto que va a ser en las nuevas versiones de Linux, por lo menos le sale esta nomenclatura, vamos a decirle, el enlace simbólico, flecha a donde está apuntando. Nosotros con el comando ls podemos realizar un orden de acuerdo a cómo queremos que nos salga el comando. Si queremos que sea de orden alfabético, por nombre o por el nombre de forma o de una forma predeterminada, también podemos ordenar por el tamaño o la marca del tiempo. Podemos hacer un listado recursivo de los archivos y su directorio. Son con las opciones "-r". El tema del listado recursivo tiene que tener mucho cuidado también, porque si por ejemplo hacen un ls-r barra, ese le va a listar todo lo que haya dentro, si son root por lo menos. Como usuario root, si hacen un ls-r y algo parecido a esto le va a empezar a listar todo lo que hay debajo de la barra, y este es el principal, vamos a decirlo. Este es lo que nosotros conocemos como el root. Después todo lo que está debajo son los directorios que están bajo el root. Y si hacemos esto, nos va a empezar a listar lo que haya barra boot, barra bin, barra, vamos a decirle, UCR, barra bar, barra home. Pero en cada esos directorios va a volver a acceder y va a listar lo que hay hasta que llegue al último, o hasta el último subdirectorio que pueda mostrar el archivo que hay. Entonces puede ser un comando útil en algunos casos, pero a su vez tienen que tener cuidado dónde ejecutan o cómo lo ejecutan, porque puede generarles problemas al desplegar demasiada información. Por ahí hace perder algún dato importante. Y las opciones para ver de forma ordenada está aquí, que son, uno puede ordenar por tamaño con la opción "-s" al ls, por supuesto, siempre estamos hablando del ls. La T ordena por marca de tiempo. Por ejemplo, uno puede ordenar o sea, cuando uno hace por orden de tiempo, va a ser el último que se modificó, le va a salir arriba. Y si hace reversible, "-r", va a ser abajo le va a salir el último que se modificó. ¿Se entiende? Si uno hace "-t", el primero que le va a salir en la lista va a ser lo que se modificó. O sea, usted hace un ls y el primero en la lista va a ser el que tenga la fecha más reciente. Esto a veces es útil cuando tenés pocos comandos o pocos archivos que se modificaron. Pero seguramente ustedes están en un directorio de unas carpetas colaborativas, o en un directorio de log, o de archivos de configuración de una página web, que pueden tener varios archivos ahí. Si uno hace un "-t", lo más probable es que el archivo que ustedes estén tratando de listar
no le aparezca en la pantalla porque de tanto que había, el listado se fue para arriba. Entonces una forma, por ejemplo, de ver eso es con el "-r", que lo que hace es revierte o hace reversible cualquier tipo de orden. Si uno puso un orden por tamaño, el más grande va a estar arriba, pero si le agregan la "-r", el más grande va a salir, va a listar en el último. Lo mismo va a ocurrir con el "-t". Si le ponen la opción "-r", el primero, el último que se modificó va a aparecer no al inicio, sino que al final del comando. Entonces ustedes van a poder ver ahí, cuando le aparezca el prompt, le va a aparecer seguido los dos archivos o los archivos que se modificaron recientemente. Y como les dije, con la opción "-r" mayúscula, muestra todos los directorios y subdirectorios en una jerarquía completa. Otra opción también que tenemos es o sea, de la "-t", o sea, se usa con el "-t", se puede usar el "-" full time. Y esto lo que nos dice es la fecha, la hora, los minutos y todos los datos más precisos posibles que se modificó el archivo. Y como ven acá, bueno, todo tiene la misma fecha. Después yo le hice un orden por abecedario, ya que todos los archivos y directorios fueron creados a la misma fecha. O sea, cuando se creó el usuario, se creó ya ese directorio, entonces no se modificó después. Entonces, todos tienen la misma marca de tiempo. Entonces, pues, acá está el console. Bueno, vamos a poner. Ahí me hizo un listado largo de todos los archivos. Si yo quiero hacer un listado largo y que que los tamaños me sean algo más entendibles, con la opción "-h", y ahí me sale en kilobyte. Y esto que sale 56, 19 o 1 son porque los archivos son muy pequeños y son bytes, no vamos a decirle. Lo que podemos hacer también es con el "-ls", como es con la opción "-t", tendría que ser lo que se modificó en los días o de ayer o en estos días, tendría que salir arriba. En este caso, el directorio /bin me sale en la parte superior, como se pueden fijar aquí, porque ese se modificó en septiembre, el 21 de septiembre, o sea, esa fecha se modificó. Si yo hago, por ejemplo, un bin. No bin, el comando touch, y le paso un archivo en particular, por ejemplo, host new, que dice que es host.new, que es este, que nos dice que fue creado en agosto del 16. Yo al darle esto, lo que estoy haciendo es actualizando su marca de tiempo. Entonces, la próxima vez que haga yo esto, me va a salir que ese archivo es el que recientemente se modificó. Cuando ustedes quieren actualizar la hora de modificación de un archivo, pueden usar el comando touch y le pasan el nombre de un archivo existente. Eso lo que va a actualizar la marca de tiempo. Y ahora, lo que yo suelo usar muy a menudo cuando hago es el comando agregar el "-r", porque eso lo que me va a dar es que si esto se va toda la pantalla para arriba, o sea, si hay más archivos de lo que me puede mostrar por línea, entonces cuando me devuelva el prompt me va a aparecer el último archivo, vamos a decirle reversible. En vez de aparecer al principio, ahora me va a aparecer acá abajo, y eso me hace más fácil identificar si es que se modificó, si se hizo una copia o se modificó el archivo recientemente cuando estoy en un directorio con muchos archivos. Es una forma más práctica de usar el comando.
Sí. Perfecto. Así. Ahí me da la hora exacta, el minuto exacto, el segundo exacto con el cual fue modificado el archivo. Y aquí, por ejemplo, nos muestra un ejemplo de un listado de archivos. Y en este caso hizo uno recursivo del directorio varlog. Un listado. Entonces, el var le dice que hay un total de 900 archivos. O no sé si esto es mega o qué. Bueno, es un total de algo. No sé si es el total de los mega o archivos, pero lo que sí. Todo esto es lo que le está listando. Después va a tener que entrar en este que es apt y en este directorio que se llama journal. En este caso, cuando entró en el directorio apt, encontró estos archivos otra vez. Después ingresó, mostró ahora el otro directorio y ahí va a entrar a ese directorio. Entonces, si ustedes ejecutan este comando en un directorio que tiene demasiados directorios y subdirectorios, puede que la lista que les salga sea un poco larga. Entonces, si van a usar, tendría que ser en un directorio donde ustedes ya saben más o menos que no hay muchos subdirectorios. Porque cada subdirectorio va a entrar. Si este apt tiene otro directorio acá, ese subdirectorio va a ir, después que termine de listar todo esto, va a aparecer uno que hace barra var, barra apt, barra log, o sea, barra log, barra apt, barra directorio, y ahí va a listar lo que hay dentro de ese directorio. Y así va a ir hasta que llegue hasta el final. Entonces siempre tienen que tener en cuenta de que si van a usar algo recursivo, en un listado, por ejemplo, tratar de estar ya cerca del extremo y que no sea algo muy largo de listar. Como sabemos, todos los archivos de Linux, o sea, todo en Linux es un archivo. Y si nosotros hacemos un cat de un archivo, no estamos seguros de qué tipo de archivo es, posiblemente la visualización se va a ir, van a aparecer caracteres raros o caracteres no legibles, vamos a decirle. Entonces, cuando uno no estamos seguros, por ejemplo, hay un archivo que te dice que es un eh, new home, pero no te trae esta extensión, vamos a decirle. Porque en Linux las extensiones pueden ser hasta inclusive obviadas. Podemos no tener ninguna extensión y puede ser un archivo de texto, o puede ser un binario, como puede ser un ejecutable, un script. Entonces, siempre que no sepan qué es ese archivo antes de abrir, pueden ejecutar el comando file. El comando file le va a decir, este es un documento de texto del tipo ASCII. Entonces, eso quiere decir un texto plano, o una nota o un archivo cualquiera de texto. Pero, por ejemplo, en este caso hizo un file ls y ahí le hizo que es un comando, que es un binario que está linkeado al intérprete de Linux, y que no es algo que uno puede hacer un cat para ver qué es, porque es un binario. Entonces, para eso sirve el comando file cuando tenemos un archivo que dudamos de lo que es. Entonces podemos usar ese comando, y eso nos va a ayudar a identificar de qué tipo de archivo es, o qué tipo de binario es. Los posibles problemas que podemos tener con los archivos
no texto, que no son de texto, es que por ahí podemos entrar y pueden dar resultados inesperados. Por ejemplo, se te congela o se congela la pantalla, o la terminal puede mostrar caracteres extraños y no podemos terminar, vamos a decirle, con el control C o con el control D a veces. Entonces, hay dos posibles. Si nos permite usar el comando exit y logout para salir de la terminal y volver a iniciar la sesión, con eso podemos hacer. O podemos ejecutar el comando reset si es que no nos funciona. Y si no se resuelve, se cierra la terminal, se vuelve a abrir. Yo agregaría una opción más. Si estamos en una consola, por ejemplo, interactiva, en la que uno está en el servidor y le aparecen caracteres y no puede salir, simplemente dando control al F1 o al F2, que te abra otra consola interactiva, y desde esa consola uno puede terminar el proceso que están corriendo en la otra terminal, vamos a decirle. Ahora por va a salir de forma que no necesita hacer un reset del equipo. Pero nuevamente, si no están seguros de qué tipo de archivo es el documento, siempre tengan en cuenta hacer el file para abrir un archivo. Igual si descargan algún archivo y sospechan de él, tienen que usar ese comando para estar seguro, para saber qué es. Porque ocurre muchas veces que te envían un archivo .doc. Y al lado de ese punto del archivo que supuestamente es Word, es un punto algo otra vez. Y como Linux, lo que es la extensión prácticamente puede obviar. Entonces uno lo que puede hacer, si es que sospecha del que le envió el archivo puede ser algo malicioso, pues simplemente con el comando ese saber qué es el archivo, y si es un archivo de texto o si incluye algún binario dentro. Entonces eso le puede ayudar a determinar, a no caer en una trampa también. Acá estamos entrando en la parte de crear y modificar archivos. Como le mostré hace recién, el comando touch se puede usar para dos cosas en particular. Uno, para crear un archivo vacío. Esa es la función del touch. Te crea un archivo vacío. Y es para lo que se usa generalmente. Y la otra es modificar la marca de hora. Como vieron en el ejemplo que hice del ls hace rato, yo cambié la propiedad de un archivo que me figuraba una fecha en agosto. Con el comando touch lo que hice fue actualizar la marca de hora a hoy. Es lo mismo que muestra en este ejemplo de la marca de hora. Se realiza un comando ls del directorio document y el archivo red.txt nos dice la hora que está, o sea, la fecha, febrero 22 de la hora 16. Después realiza la actualización del tiempo de hora. Nuevamente ejecuta el comando y ahí ya nos figura que está en marzo y 8 a las 02:59. Esa es la forma más fácil de actualizar la marca de hora de un archivo. Y para crear un nuevo archivo se puede crear un touch new file. Si no le gusta usar touch, puede usar nano new file o bin new file o v new file, pero eso usualmente requiere que se escriba algo dentro del archivo para que se crea. Pero con el touch puedes crear un archivo vacío sin ningún contenido, listo para ser usado para usarse para crear o cargar datos en él.
También se puede especificar la marca de tiempo personalizada con la opción "-t". Y la sintaxis es touch "-t", la marca de hora que uno quiere, y el archivo. Y cada una de ellas tiene una definición, vamos a decir. En este caso dice que hay CC, que significa, en el ejemplo es 20, que aquí sería 20, que sería del siglo. 19 el año, que sería 2019 en este caso. Pues tenemos lo que sería el mes, que sería 12, aquí está como 12. El día, 25, acá figura 25. Después tiene la hora, que le indicamos que son las 12 horas. Y los minutos otra vez, en 00, new file. Y con eso cambiamos a esa fecha la marca de tiempo es con la opción "-t". Vamos a hacer, tenemos ya el comando, todos. No va el siglo, vamos a decirle que va a ser 2023, o sea, 20. Después nos decía que era el mes. El mes va a ser, vamos a ponerle que sea marzo, entonces va a ser 03. 03. El día, vamos a decirle que va a ser el 12. La hora, vamos a decirle que va a ser la 08. 00. Paso. Creo que está completo. A ver. El siglo, año, mes, día, hora y LTR full time. Y ahora vamos a ver dónde se nos fue nuestro archivo. Ahora tenemos que se fue acá y la fecha es el año 23, marzo 12 a las 8:00 horas. Entonces ahora ya no es más con el reversible, ya no podemos más ver, pero sí se ejecutó con ese comando. Cambiamos la fecha que supuestamente se modificó el archivo. Ahora podemos usar el comando stat para ver todas las marcas de tiempo de un archivo. Entonces, si por ejemplo lo que hicimos ahora, si hacemos otra vez con este archivo, por ejemplo, este nos sirve, por ejemplo, si es que alguien nos pide saber cuándo fue la última vez que se modificó y supuestamente nos sale que el archivo no se modificó en la fecha que ellos nos indican y nos piden saber si se puede saber. Entonces, con el comando stat post new, vamos a ver ese que fue el que tocamos. Acá nos dice la fecha de creación del archivo, cuando se creó el archivo, cuando se modificó el archivo, que fue hoy, cuando se hizo el cambio, y la modificación nos dice que sale acá, y el acceso nos da la fecha actual. Entonces acá podemos hacer podemos saber que, bueno, se creó en tal fecha. Si se creó en esta fecha,
cómo va a tener una fecha atrasada. Quiere decir que se modificó el archivo para que nos dé una fecha incorrecta. Y la hora que se hizo eso, posiblemente fue esta hora. Entonces ahí podemos ir, por ejemplo, bueno, si tu archivo existía, se creó tal fecha, se cambió su fecha a su propiedad de fecha tal hora, tal día, posiblemente. Por eso es que te aparece esa fecha de modificación. Entonces, para alguno, cuando uno encuentra algo raro, algún archivo raro que se modificó o que posiblemente se modificó, con ese comando stat podemos tratar de ver cuándo se modificó o cuándo se hizo la modificación. La copia de archivo, eh, uno usualmente cuando hace una copia es porque va a modificar algo o necesita modificar algo en otro lugar o necesita hacer una copia de seguridad, vamos a decirle. Entonces, puede ser que necesite tener una configuración que está en otro lugar, copiarlo a a su directorio de trabajo. Lo que hay que tener en cuenta es con las copias, con comando cp por lo menos, si no se especifica, sobreescribe el archivo si existe. Y no va a preguntar, va a hacer nomás. Entonces uno tiene que tener eso en cuenta. Si hace un cp, por ejemplo, en su directorio hay un archivo que se llama mi archivo y copia de un temporal, un archivo que se llama, de alguien que también se llama mi archivo, lo que va a hacer es sobreescribir si es que le indica que está dentro del mismo directorio. Entonces, para que tengan en cuenta eso. La opción "-i", o sea, es la que usualmente se usa para que el CP pregunte si es que va a sobreescribir un archivo existente. Lo que se hace en o lo que hacen algunas distribuciones de Linux es crean ya un alias para los usuarios con la opción de cp-i. Cada vez que ejecuta el cp, en realidad lo que está ejecutando es un cp-i para que le pregunte al usuario si está seguro que quiere sobreescribir el archivo. Por eso tienen que tener muy en cuenta esa. El comando cp necesita dos parámetros, el origen y el destino. Y las opciones pueden ser si va a ser recursivo, si va a ser, si va a preguntar. Creo que hay una opción en caso de que va a ser una actualización, lo que va a hacer. Ya eso depende de la versión del CP que se tenga. Pero en este caso, para este ejemplo, nos muestra que está haciendo un CP de services, de lo que hay en etc services al directorio home. Una vez que hizo el ls, le aparece que existe un archivo que se llama services. Entonces, si él vuelve a ejecutar esto, va a volver a ejecutar este comando, va a volver a copiar algo a este archivo. Entonces, es algo categórico, porque no va a preguntar, va a hacer nomás el CP. Eso voy a mostrar, creo que acá hay que mover. Vamos a hacer un ls. Y vamos a hacer un -l. Bueno, vamos a usar este de ejemplo. Tenemos que la fecha que se creó es en marzo 12/23. Entonces, y este archivo es /host.
es de lo que hay en el contenido del etc host. Entonces, si yo hago un cp, vamos a ver si no tengo un alias primero que nada. Vale, no tengo ningún alias. Entonces, si yo hago un cp etc barra host new ISO ls menos lt. Y aquí tenemos el host new con la fecha de hoy. Y el archivo fue modificado y fue sobrescrito y ni nos dimos cuenta. Básicamente uno lo que tiene que hacer es hacer esto y agregarle la opción "-i" para que te pregunte si querés sobreescribir. Vos le das no y no hace nada. Le das sí, te va a sobreescribir el archivo, le va a sobreescribir el archivo. Esa es una de las formas que se usa. Otra forma es crear un alias que sería alias cp igual a alias ahora. Me sale que cp va a ser cp menos. Entonces yo hago un cp esto, me va a preguntar. Pero eso lo hice ahora temporalmente. Mientras que dure mi sesión va a estar ahí. La forma correcta es agregar ese alias en el archivo de configuración de las variables de entorno global para que a cualquier usuario le aparezca esa opción de que si va a copiar, no modifique o sea, que le pregunte si va a sobreescribir o no el archivo. Porque una vez que se sobreescribe ya no hay más forma de recuperar. También podemos hacer eso, podemos copiar el archivo, como hice recién, service etc host, y ya le cambié el nombre al host que quiero ponerle yo. O sea, uno puede hacer eso todo en un mismo comando, sin la necesidad de ejecutar otro comando para renombrar el archivo. Es el mismo comando que ejecuté hace rato, pero solo que en este ejemplo se usa el service. Lo que yo hice fue un cp etc host y lo copié a mi directorio personal con el nombre de host.new. O sea, ya le renombré el nombre del archivo para que se coincida con un archivo que ya tenía. Y ahí ya crea una copia con un nombre diferente. También se puede copiar varios archivos siempre y cuando el destino sea un directorio, vamos a decirlo. Uno puede especificar que copie todo lo que está de un lugar a otro lugar, siempre y cuando sea un directorio. Y el uso de comodín es normal con un patrón. Por ejemplo, en este caso está haciendo un cp de todo lo que del documento, y este sería el origen. Todo lo que empiece con n va a copiar al home. Entonces va a ir hasta documentos, va a buscar qué empieza con n y va a copiar afuera. En este caso copió new file, creo que ya existía, copió numbers, new home, y eso es lo que copió porque el new file ya existía, ya estaba creado ya. Pero esa es una forma de copiar desde otro lugar a otro lugar, siempre y cuando se ponga
por ejemplo, podía poner asterisco acá y iba a copiar todo lo que iba afuera. Pero acá hizo que todo lo que empieza con N al home. Puede indicar también otra ruta que puede ser al TMP, que es un lugar donde todos los usuarios pueden escribir. Entonces puede copiar todo lo que está ahí, acá. Entonces ahí puede otro usuario, si se conecta y no tiene acceso a esos documentos, puede copiar de ahí, como decirle, una forma de tener una carpeta colaborativa temporal. A veces cuando copiamos muchos archivos, vamos a decirle, el comando cp se queda, vamos a decirle, si es demasiada la cantidad, el cp va a quedar, nos va a devolver el prompt, vamos a decirle, se va a quedar ejecutando el comando y uno no sabe si está ejecutando o no. Entonces, lo recomendado es cuando van a hacer una copia con muchos archivos, agregar la opción "-b" al comando. Lo que va a hacer es va a mostrar la salida detallada de lo que está copiando. En este caso, un ejemplo dice que está copiando lo que está en el etc.bash.rc al directorio home. Pero como no tiene permiso, se va a omitir porque no es recursivo, vamos a decirle. Pero también si no tiene permiso no le va a permitir ejecutar. Y nuevamente, para hacer una copia recursiva se puede usar el comando R mayúscula o R minúscula, dependiendo de la circunstancia que uno quiera. La R minúscula creo que copia tal cual como es el archivo, y la R mayúscula copia con los atributos del lugar de donde copió, vamos a decirle. Entonces, un tipo que mantiene los atributos de la carpeta, del archivo, vamos a decirle. En este caso uso el cp r. Esto podría estar todo así sin necesidad de escribir otra vez. rb todo junto, no hay problema. No es, o sea, no se puede juntar las opciones, como también podemos, si nos gusta escribir menos r, menos b, menos L, las opciones que tengan, ya es cuestión de gusto, pero una forma más rápida sería todo junto, con un solo guión y después todo el comando, todas las opciones. Y el directorio, vamos a decir origen, que es hasta acá, y este sería el destino. Y en este caso le pide copiar todo lo que está en el directorio per al directorio home. Si en el directorio per existe otra carpeta, va a tratar de copiar el directorio y la carpeta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta encontró una carpeta, creó primero la carpeta .net, o sea, lo que es net, y después dentro de net había un archivo que se llama lit.net.cfg, y eso también copió, pero como no existía, tuvo que crear primero la carpeta, copiar la carpeta, después copiar el contenido. Y así funciona el comando cp de modo verbose y recursivo. Por norma general, si es un directorio, hay que ponerle la opción "-r", ya sea minúscula o mayúscula, para que haga la copia recursiva. Si no, simplemente va a omitir porque es un directorio y le va a salir. Después tenemos la opción de mover directorios y archivos. Y cuando se hace un MV, todos sabemos que cuando movemos se elimina de un lugar y se copia en el otro lugar. Entonces, tengan en cuenta que si van a mover algo en la red, tienen que estar demasiado seguros de que no va a ocurrir nada en el medio. Entonces, si van a mover en la red, realmente yo recomiendo que hagan una copia del archivo, un CP o un SCP,
no un MB de un archivo, de una carpeta en la red, porque hay muchas cosas que pueden fallar. Ahora se puede apagar el equipo de destino, se puede cortar la luz si no tienen UPS, puede que se apague toda la computadora y se pierda parte de lo que se estaba moviendo en ese momento. Puede ocurrir que la red es muy lenta y de repente se pierdan paquetes, que se puede dar el caso. Entonces, si en lo posible lo que tienen que hacer, si es ganas mover archivos en la red, les recomiendo hacer una copia, mover, y después, si es que quieren eliminar del otro lugar, eliminan después que se te haya terminado la copia. Pues ya me, ya me pasó y no es nada divertido que se te vaya la luz en un momento determinado o se corta la red o si está por wifi sigue peor todavía porque ahí es mucho más inestable la red a veces, entonces mejor nomás hacer un CP si es que van a hacer en la red. Ahora si van a hacer dentro de su equipo, van a mover, sí le recomiendo más mover, que es más rápido que un CP en este caso, en la red, en el equipo. Pero siempre tengan en cuenta que si es muy grande y puede que tarde mucho tiempo, lo recomendable es hacer un CP, porque puede ser que se vaya la luz y no tengan UPS y se le puede cortar su copia. Entonces, siempre es mejor copiar, después eliminar nomás. Pero si están seguros que tienen UPS y saben que si hay un corte del 1 le va a afectar, entonces le pueden meter un MB y va a ser mucho más rápido que un CP. Al igual que el CP, el MB tiene opciones, tiene un origen y un destino. Una vez que copia, vamos a decirle, todo lo que está en el origen al destino, el destino desaparece y no existe más. Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, pueden mover, acá sí es muy mandatorio, que pueden mover muchos archivos por separado en una misma línea de comando, pero siempre y cuando el destino sea un directorio. Entonces, bueno, en el ejemplo acá dice que está moviendo lo que es el archivo animal.txt, food.txt y alpa.txt al directorio tem. Termina de hacer eso, se realiza un ls para verificar si se hizo y efectivamente encuentra que ahí están todos los archivos que se dio o se puso como argumentos para que se realice el comando mb. Y estos comandos dentro de este directorio de documentos ya no existen más estos archivos, vamos a decirlo. Ya fueron movidos. Si uno quiere mover, o sea, la forma para renombrar un archivo en Linux, si estás en línea de comando, es hacer un mb, nombre del archivo actual, nombre del archivo que va a tener. En este caso, hizo un mb del comando, del archivo, digamos, personas.cfg, csv, y los cambió por funders.csv. Lo único que hizo fue renombrar el archivo, no movió, no eliminó ni nada. Lo que hizo fue eso, cambió, renombró. Se puede usar para mover un directorio a otro directorio de otra ubicación. Y para que tengan en cuenta, cuando uno mueve un directorio, no hace falta ponerle el comando, una opción "-r" o R mayúscula para que realice esa acción. Se asume que se va a mover el directorio con todo su contenido. O sea, el comando asume eso. Entonces, en la siguiente movida hizo un cd, volvió al directorio superior, hizo un ls de lo que está dentro de document shows
y ahí apareció estas opciones, o sea, estos directorios, y lo que hizo fue mover lo que había dentro, o sea, mover el directorio, este directorio a otro directorio dentro de la misma, vamos a decir, dentro de la misma estructura que él puede manejar. Después hizo un ls de document works y ahí le apareció el directorio que movió. Entonces uno puede ir moviendo sus directorios de un lugar a otro siempre y cuando tenga el permiso para hacer eso. Usualmente todo usuario tiene permiso dentro de su home para hacer ese tipo de movimiento, vamos a decirlo. Este comando es uno de los más, vamos a decirle, uno de los más importantes y lo que más hay que tener cuidado a la hora de usar, especialmente si se está como usuario root. Porque si uno ejecuta un comando rm, elimina los archivos o directorios del sistema y nos envía una papelera de reciclaje. No hay un lugar donde uno pueda ir a buscar o para restaurar esto. Uno elimina y se elimina, y eso puede ocasionar pérdidas de archivos si es que no se maneja correctamente. Pero si es un trabajo que se tiene que hacer de una rutina de eliminar los logs que están en los logs viejos, entonces uno tiene que saber cuáles son los logs que se van a eliminar, se elimina eso y se procede. Siempre que van a eliminar con una ruta absoluta, por favor, tengan en cuenta que sí. Vamos a mostrarle aquí. Este comando rm barra lo que sea que está ahí, no es lo mismo si es que yo hago eso y suponete que por una cuestión de la vida me dice rf, sea forzado y recursivo. Este comando, si ejecuta así, está correcto. Estoy eliminando un archivo en particular acá. Vamos a ponerle acá archivo. Está bien. O sea, el comando está bien estructurado, está bien. Se le pasa una ruta absoluta. Pero si yo hago esto y dejo por error un espacio, esto es lo que yo le estoy diciendo. Si estoy como root, elimíname todo lo que hay en la raíz. Y como el comando rm no te va a preguntar si estás seguro de lo que estás haciendo, porque como sos root, sabéis lo que estás haciendo. Entonces esto lo que va a hacer es eliminar todo tu sistema de archivo, todo tu directorio. Y después ya no hay vuelta atrás. Es reinstalar nuevamente el sistema operativo, lo que vas a tener que hacer, o el trabajo que sigue. Por recuperar archivos, métodos normales no conozco. Se va a tener que usar algún tipo de método de, ¿cómo se llama? Forense para tratar de recuperar los datos de ahí. Pero por eso, tengan siempre en cuenta el comando rm. Nos va a preguntar si está seguro. Vamos a ver, rm menos, vamos a ver. Elimina. Salvo que sea directorio, no estoy seguro. cd bin, debe decir. Bin es un directorio. Sí, cuando es un directorio le va a pedir que le haga con el comando "-r", y ahí ya nos va a preguntar lo que hay abajo. Entonces tengan en cuenta eso. Si usan el rm con las opciones "-rf" o "-fr", que es forzado recursivo, va a eliminar todo lo que ustedes tengan en ese directorio o en ese
lugar de trabajo. Entonces, lo que se suele hacer también es crear un alias al comando rm y que con la opción "-i" para que sea interactivo. Entonces, por ejemplo, si hacemos un rm existe, así que listado de users, me va a preguntar, ¿estás seguro de que desea eliminar? No, no quiero eliminar. Entonces, ahí uno por lo menos va a tener una interacción con el comando y va a poder hacer. Ahora, si uno está seguro de lo que va a hacer y tiene configurado el alias, entonces lo que tiene que hacer es escapar el comando con la barra antes, rm menos, y ahí va a eliminar todo sin que les pregunte. Entonces, esas son las formas que uno tiene para eliminar. Pero siempre, si es que no están seguros, "-i", por favor, para no eliminar algo que no está contemplado, vamos a decirlo. Acá un ejemplo, por ejemplo, hace un cd document rm sin ninguna opción, eliminas los archivos regulares. Si uno busca ese archivo ya no va a encontrar en ningún lado. Con otras opciones, el comando "-i", asterisco A, por ejemplo, esto es interactivo y va a usar el comodín, algo que cuando estás borrando es algo bastante peligroso, porque con el comodín asterisco todo coincide. Entonces, dependiendo de la ubicación que estás, si estás en la ubicación en la barra y le das un rm asterisco ahí, también fuiste, porque va a eliminar todo lo que está debajo de la barra. Entonces, esa es otra cuestión que tiene que tener en cuenta. Siempre tratar de usar la opción "-i" para saber si va a eliminar o no. Entonces, cuando le das "no", va a salir del comando. Entonces, después, todo lo que empiece con "a" va a eliminar del directorio. Entonces, tengan en cuenta ese detalle de que si están como root y están en la raíz y le dan rm asterisco, va a eliminarle todo lo que hay. Es lo mismo que hacer un rm menos rf barra espacio algo. El mismo resultado básicamente. Ahora ya tenemos que la capacidad para crear. Ya podemos eliminar, ahora podemos crear. Y para crear usamos el comando mkdir. El mkdir podemos darles opciones y podemos especificar si va a crear un directorio o va a crear algo. Usualmente los usuarios comunes ya le incluyen algunos directorios como el desktop, download, picture, templates, document, music, public, videos. Esos son ya los que se crean por defecto, que están configurados en un archivo de configuración en Linux para que cuando un usuario se crea ya tire esa opción. Si no se, si no se crean esos archivos automáticamente, quiere decir que hay que eh, crearlos manualmente y setearlo de una forma manual, un poco más, vamos a decir, un poco más trabajosa, pero se puede hacer. Siempre es importante tratar de mantener un orden para organizar los documentos. Entonces, si uno va a crear documentos que son, vamos a decir, documentos de la oficina y estás trabajando ya sea en la desktop de tu oficina o en tu desktop particular, y esos documentos van a
vas a tener que trasladar a la oficina o a traer a tu casa, entonces conviene que esos documentos se creen dentro del directorio Documents y dentro de otro directorio, vamos a decirle oficina, o si es un documento de la oficina y es notas, un directorio que se llama notas, un directorio que se llama memo, lo que sea. Pero siempre dentro de lo que se llame documento, porque no va a ser lógico, por lo menos no va a ser muy intuitivo crear dentro del directorio videos, notas para recursos humanos o notas para compra de insumos para la impresora. Entonces, para seguir un orden y que sea un poco más fácil de encontrar después los archivos, es recomendado tener un criterio de orden, vamos a decirlo. Después tenemos, por ejemplo, en este caso creamos un directorio BIM dentro de lo que es el directorio home del usuario. Entonces sabemos que si está este directorio BIM, posiblemente va a tener algún binario o algún programa que el usuario o que me voy a descargar y que necesito ejecutar dentro de ese directorio, vamos a decirlo. La creación de los directorios anidados. Uno puede crear directorios anidados usando la opción "-p". Entonces, por ejemplo, en este ejemplo dice que documentos, proyectos. Va a tratar de crear ese comando así. O sea, dentro de home, usuario, documentos, proyectos. Y otras opciones son, por ejemplo, que dentro de esos usuarios puedo yo crear otros directorios más. Un ejemplo sería este, que da un ejemplo más visual, vamos a decirle. El comando mkdir-p. Usa home, sysadmin, red, blue, yellow, green. Entonces se está creando dentro del sysadmin el red. Dentro del red hay un blue. Dentro del blue va a haber un yellow. Dentro del yellow va a haber un green. Entonces, esto es una forma de crear subdirectorio, vamos a decirle. También hay otra forma que es muy interesante de crear directorio, que es, por ejemplo, vamos ahí. Acá yo, por ejemplo, quiero crear varios, o sea, voy a crear un directorio, pero dentro de ese directorio, dentro de Documents, vamos a ver, supongamos que estamos acá y dentro de Documents quiero crear unos directorios que voy a necesitar para trabajar. Entonces, la forma sería mkdir -p, le digo que va a ser en Document, y dentro de eso le pongo la llave, y dentro de eso voy a crear uno que va a ser notas, coma, otro va a ser memos, coma, y actas. Cierro la llave. Pues lo único que tengo que hacer es un ls-l document, y ahí están los tres que creé. Es una forma de crear dentro de un directorio, vamos a decirle, tres directorios con la misma jerarquía, vamos a decirle. Los tres están debajo mismo del documento. Lo que ocurre contrariamente en esto estamos creando, acá, se está creando el documento se crea el red primero, que es este, red. Dentro del red se crea el blue, dentro del blue se crea el yellow, y dentro del yellow se crea el green. Entonces, al hacer un ls recursivo, primero muestra el red, y el red tiene blue. Después te muestra el red barra blue, y hay un directorio que se llama yellow. Entonces, eso te está creando un directorio, por ejemplo, que es con su directorio. Si hubiese usado acá la llave y separado esto en coma, entonces iba a haber un documento sysadmin
que se puede llamar colores, y dentro de colores pueden estar estos 4 colores ahí contenidos en directorios separados, no en directorios, en subdirectorios, vamos a decirle, que sería una forma más entendible, vamos a decirle, de crear. Por ejemplo, sería documentos, vamos a hacer colores. Si colores no existe, y barra. Hago un ls. Me sale que hay un directorio colores, entonces ese colores quiero ver qué hay. Y ahí me creo en directorios separados eso. Una forma distinta de crear, pero también es la válida esta forma que, por ejemplo, si uno necesita crear subdirectorio dentro de un subdirectorio dentro de un subdirectorio, una forma ya recursiva, vamos a decirlo. Para eliminar directorios tenemos el comando rmdir. Este comando solamente va a funcionar si es que el directorio está vacío. Si el directorio tiene algún contenido, creo que hay que usar una menos algo, o es más fácil usar el rm menos r y te elimina más rápido. Pero es un comando que existe y realmente muy poco yo uso este comando. Uso más el rm si es que voy a eliminar un directorio. Nuevamente aquí dice, con la opción "-p" del comando rmdir se puede eliminar los directorios, pero si todos los directorios contienen otros directorios vacíos. En este caso nosotros no podemos estar seguros si en un directorio a algún usuario se le ocurrió crear un archivo y no nos elimina lo otro porque el directorio no está vacío, vamos a decirlo. Entonces, en estos casos, cuando estamos seguros de lo que necesitamos hacer y estamos seguros que necesitamos eliminar, sí usamos el comando rm, y para ello con el comando rm -r elimina el archivo y el directorio. El comando rm por sí solo ignorará los directorios que se solicita eliminar. Para eliminar un directorio se utiliza la opción recursiva -r. Y siempre tienen que tener en cuenta que si crean un directorio, dentro de ese directorio hay archivos y lo que uno quiere eliminar es un solo archivo, tiene que ir dentro del directorio y eliminar ese archivo. Porque si uno hace un test así, no especifica acá el archivo que quiere eliminar, esto va a eliminar el contenido total de todo lo que hay. No va el file o archivo o el documento que uno esté buscando, ya no va a ser accesible porque ya se eliminó el directorio que lo contenía. Y con el comando, más se usan el rf, por ejemplo, el -r, y le ponen el f para asegurarse que eliminaron luego, porque puede ocurrir que alguien esté usando algún archivo que esté ahí, esté en uso, y ese no te va a dejar eliminar con el comando -r, porque es recursivo nomás. Pero con la opción -f al comando rm, se va a forzar la eliminación. Y ahí sí ya no hay vuelta atrás, ya se eliminó, ya no existe. Y hay que tener cuidado entonces cuando usan este comando rm. Es muy práctico para eliminar las cosas, pero también así es muy peligroso si se ejecuta de la manera incorrecta.
Y con esto creo que llegamos al final. Es el final de la presentación. ¿Alguna duda que tengan sobre este capítulo 5, que era manipulación de archivos? Vimos varias opciones, vimos cómo crear, cómo eliminar, cómo modificar, cómo actualizar las horas, cómo crear archivos, cómo crear directorios usando múltiples, o sea, crear múltiples comandos usando la opción "-p" del comando mkdir. Vimos lo práctico y a la vez peligroso del comando rm para eliminar archivos y directorios. También vimos que el comando cp, si uno usa el cp y no está seguro, si ya existe un archivo, por ejemplo, que ustedes crearon y modificaron y ya está actualizado y le pasan otro archivo que está desactualizado, por ejemplo, y le dan un cp y copian directamente a su directorio, por ahí lo que va a ocurrir va a ser que va a eliminar el archivo que ustedes ya tenían más actualizado y va a ser reemplazado por un archivo menos actualizado. Entonces, con el comando cp tienen que tener esa salvedad, tanto con el comando rm, de agregarle la opción "-i" para que pregunte si es que quiere realizar esa acción de sobreescribir y o eliminar en caso de rm. El mv creo que no tiene esa opción porque no te va a copiar la mitad nomás de un archivo, te va a copiar todo, o sea, te va a mover todo, no te va a mover una parte nomás de una carpeta. Entonces, el comando mv no tiene esa opción de interactivo, vamos a decirle. Entonces, está abierto para escuchar si tienen algunas dudas o alguna pregunta que quieran hacer con respecto a la clase. Si alguien tuvo también problemas en la plataforma para acceder o tener alguno de los parciales de los exámenes que aparecen ahí en la plataforma, me puede avisar también para que pueda ver si que no le configuré nomás algo o no le... ¿Sí? Yo ¿Qué tengo una pasó? pregunta, profe. Ahora Sí. mismo estoy queriendo ingresar yo al NetAcad, pero me tira un error Gateway Timeout de 504. No sé si la página luego está caída o va a ser algo desde mi lado. Puede ser que la página esté caída, porque como estamos en línea, sí, creo que puede ser que la página, porque había un aviso que iba a haber mantenimiento de la plataforma, Ah, sí, cierto. Tenés razón. Ya había recibido eso. que iba a haber un mantenimiento de la plataforma, pero puede ser que coincide justamente con la hora nomás que está tratando de acceder. Pero sí, pues yo ahora estaba conectado, pero justo ahora me dice que ya se dio mi sesión, así que no sé si es Yo que no puedo entrar tampoco, creo que es es algo la global, página. entonces. Ha de ser Lo más entonces probable, el tema de la sí. asistencia. Sí, porque yo había visto que había una alerta ahí que iba a haber un mantenimiento de la plataforma, pero no me recuerdo bien la fecha nomás. Pero para mí que era en este 28 que era puesto hoy. Sí, acá el 27 de octubre, dice. Ah, ese es otro. Entonces puede ser que haya un problema con nuestros DNS que también a veces ocurre. Como solo salimos por personal y claro y Tigo. Si uno de esos falla, ya falla todo. Puede ser Una entonces. cuestión. Pero ahora le estoy dando a actualizar y me carga la página, pero no sé nomás si está lo que está en caché. Voy a tratar de crear algo. Acá dice que ya está de la clase 4. Tratar de crear el foro de la clase 5. Y respecto a las clases, ¿qué tal van? ¿Tienen alguna duda? ¿Están pudiendo llevar bien? ¿Hay alguno por ahí no pueden acceder? O sea, eso necesito saber porque a veces algunos no pueden acceder y se quedan ahí trabados y no avanzan. Entonces, cualquier duda si tienen, me dicen ahora.
y vemos para solucionarles. Ahora me accedí a mí sin problema. O sea, no sé si pueden probar con control F5 por ahí, justo en el momento que probaron se quedó en caché o algo. Ahora un poco. Ahora cargó, sí, Mm, ya cargó. no lo vi. Ya. Entonces ahí ya habilité el foro para la clase de esta clase 5. Voy a estar subiendo yo el video mañana en el transcurso del día. Y nuevamente traten de tomar todas las pruebas, no dejen, o sea, que se le acumule demasiado porque después hay, ya cuesta un poco más porque la plataforma está en inglés, no todos tienen conocimiento de inglés, incluyéndome, y por ahí le va a costar más a alguno que a otro. A veces la traducción que hay ahí disponible, ya sea de Google o del traductor que ustedes usen, no es la más acertada de repente. Entonces puede que le juegue una mala pasada a la traducción también. Entonces tienen que tratar de tomarse un tiempo de leer e interpretar si está bien o correctamente la traducción también. Sí, les Para recomiendo. Sí, te de la escucho. donde es profe para marcar, ¿Cómo? para la parte de la asistencia. En, En, en el, en el foro te sale una opción que dice, o sea, la clase, o sea, accede a la clase y te da una opción de agregar una Add New Discussion Topic. Y pero no le me das clic. no hay ni un foro, no encuentro. ¿Dónde? Clase 4 virtual. Ah, esto es todo. Ya encontré. Ya. Bueno, y Clase ahí le da cuatro. solamente Add New Topic y ahí responde. Eso es la forma de responder para que se lleve vamos a decirle, un registro. Y Para otra lo cosa, si por ejemplo, sí, anterior. decime. No, ahora les comento esto. Si ustedes, por ejemplo, por algún motivo no pudieron conectarse a las primeras clases o por motivo laboral en las siguientes no se pueden conectar, no hay problema. Cuando ustedes se puedan conectar, leen, vamos a decirle, el capítulo y realizan la práctica y pasan el examen, en ese momento ustedes pueden acceder nomás también al foro y decir presente. No, eso no hay una limitación de que si no pudieron tomar la clase ya no toman, ya no, no es así. Ustedes tienen el acceso a la plataforma 24/7. Entonces, cuando está habilitado, ustedes pueden acceder, se dan la leída del curso, pasan el examen o se dan primero presente en el foro y después hacen la clase. Eso es independiente, eso ya es de acuerdo al tiempo que ustedes tienen para desarrollar la clase. Entiendo, genial. Gracias, profe. Dale. Sí, profesor, una consulta. El tema de los exámenes, quería saber si eso tiene tiempo, vamos a decirle qué sé yo, cuando vas a abrir un examen, el tema de tiempo es ilimitado o te da un tiempo, porque no me fijé bien eso. Mm, Yo cuando configuro los exámenes les doy por lo menos un mes de tiempo que tengan ustedes para poder realizar ese examen. Ahora, durante un tiempo del examen tiene una duración de 1 hora. Son 10 preguntas, entonces en 1 hora se supone que van a poder responder esas 10 preguntas que le hace el examen. Ah, Tienen 3 intentos. Si en los 3 intentos por algún motivo no pudieron alcanzar el puntaje que solicita la plataforma, me tienen que avisar nomás y le doy otra vez para que puedan volver a rendir. Eso no hay problema, no hay eso. O por ok, ahí ok. puede ser que en algún momento la plataforma te da una pregunta que vos respondiste y estás seguro que respondiste correctamente. Entonces lo que podemos hacer es ver e evaluar esa pregunta y ver si es que realmente la plataforma nomás, porque eso puede ser la plataforma en la que genera las preguntas y la respuesta. Puede ser que la plataforma en algún momento tenga algún problema y asume que está mal tu respuesta, pero en realidad estuvo correcta. Eso también se puede Perfecto. ver en caso de que tengan ese problema. Entonces, de ese lado no hay problema. Vamos a tratar siempre de solucionar todo para que todos ustedes puedan pasar el examen y llegar al final y puedan rendir tranquilamente también. Si no hay otra duda o alguna otra consulta referente al curso o la clase, vamos a dar por concluido y nos encontramos la próxima semana
que vamos a ver los capítulos 6 y 7, que son capítulos relativamente cortos, entonces los agrupo todos en una sola clase.